Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en este tu programa Mi alma tiene sed de Dios, el cual bendecimos y le damos gracias a Dios porque es una gran oportunidad que tenemos, un espacio radial que tenemos para poder compartir de la palabra, para poder orar juntos como cuerpo de Cristo por las necesidades que cada uno de mis hermanos tiene y traslada a la radio. Y agradecidos con el Señor porque nos permite aprender y crecer en su palabra para poder confiar en ese Dios vivo que nos ayuda a salir adelante en las batallas y en las luchas. Gracias porque no estamos solos, Señor, sino tú estás con nosotros. Así que, Padre, te ponemos este espacio radial, Señor, te ponemos a mis hermanos, te pongo mi vida, Señor, que nos permitas fluir en tu Espíritu Santo para poder, Señor, ser de bendición a los que nos escuchan. Desde ya te ponemos, Señor, las necesidades de tu pueblo, necesidades de salud, necesidades de provisión económica, necesidades de salvación, necesidades de restauración, necesidades de liberación, Señor. Padre, por favor, glorifícate en cada una de ellas, Señor, para que tu nombre sea grande en la vida de mis hermanos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra y estar en contacto, en comunión con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar, o en su trabajo, o si va en su vehículo, donde quiera que usted esté, mi hermano. Qué bendición poder estar ahí con ustedes y ustedes sintonizando esta preciosa radio. Quiero que en esta ocasión me acompañen a la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 1. Vamos a aprender algunas cuestiones acerca de la ley de Dios. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Y dice entre paréntesis, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues aquí podemos entender brevemente que dice, hablo a los que conocen la ley, dice, está hablando de los judíos, ¿verdad? Que no ignoren que la ley también tiene una jurisprudencia, una jurisdicción, mientras dice vive la persona. Y esto lo explica más cuando hace una comparación con el matrimonio. Pues dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Dice, es obvio, ¿verdad? Porque mientras está casada, pues por medio de la ley está ligada a su marido, pero si muere queda libre. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Y aquí solo quiero hacer una pausa para aprovechar ese pasaje y poder explicar algunas cosas que consideramos es importante en relación a aquellas personas que si ya se murió su marido, o si cuando vino a Cristo ya vino como una persona divorciada. Aquí da el permiso para poderse unir a otra persona, pero yo le aconsejaría, hermano, que antes de que usted se una a otra persona, habiendo salido de una relación
cuando usted no conocía a Cristo, y ahora usted ya conoce a una persona y anhela casarse, yo le aconsejo que primero busque ayuda ministerial, porque si ya experimentó haber tenido un matrimonio, y si en ese matrimonio ya hay hijos, ya sea de uno o del otro, de otra persona o de la misma persona, tiene que reconsiderarlo bien, hermano. Primero hablar con sus hijos si están de acuerdo, y luego conocer el testimonio de esta persona, que algún ministro o ministros lo conozcan su reputación, porque, hermano, no es fácil, hermana, no es fácil llevar a una persona extraña al hogar que ya tienen. Los hijos están pasando un proceso de ausencia de un padre o una madre, dependiendo de quién sea, y luego recibir a otra persona desconocida no es fácil, hermanos. Los fracasos en el segundo matrimonio son altos. Los divorcios son del 75% en los que se casan por segunda vez. Con esto yo no lo estoy desanimando a ninguno, sino que simplemente por las experiencias que hemos tenido en parejas que precipitadamente, que sin consejo, que sin ayuda, se han metido a una relación que ahora está muy complicada, porque hay rechazo de los hijos por la otra persona o viceversa. Entonces hay situaciones más complicadas que cuando estaban ya solas con sus hijos. Entonces, hermanos, un consejo, ¿verdad? Sea, recíbalo de parte del Señor, pero también busque al Señor principalmente. Busque al Señor, busque la guianza, la ayuda, para poder tomar una decisión delicada para su vida. Bueno, esto era un paréntesis, porque venimos hablando de la ley anterior y vamos a hablar de la nueva ley en Cristo. Así que entonces dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Eso se refería a los que venían con la ley de Moisés, ¿verdad? Los que venían con la ley de Moisés. Dice, se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La nueva ley en Cristo, en el Cristo que resucitó, porque el Cristo murió por la ley, ¿verdad? Pero a la vez abolió esa ley. Está por desaparecer, dice en Hebreos, en la carta a los Hebreos, está por desaparecer. Pero la ley en Cristo, dice, nos hemos unido a otro, dice, a aquel que resucitó. No estamos unidos a un Cristo muerto, hermanos, sino a un Cristo vivo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito de habernos unido con el Cristo resucitado, es decir, haberlo recibido en nuestro corazón y ahora ser otra persona, una nueva criatura, capaz de poder dar fruto. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Porque así era, ¿verdad? Las pasiones de la carne nos llevaban a dar fruto para muerte, dice. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, dice. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces ahí ya viene una vida nueva para aquel que ahora ha recibido a Cristo Jesús, porque dice que ha entrado en la novedad del espíritu y ya no en la letra, ¿verdad? Eso es bien importante.
¿Qué diremos entonces? Pregunta. ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque la ley, pues eso señalaba, ¿verdad? En el 9 dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Sigue hablando del judío. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces solo se comprueba que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice, vendido a la esclavitud del pecado. O sea, como esclavos del pecado nosotros no podíamos cumplir ninguna ley, ni los judíos la ley de Moisés, ni nosotros como gentiles que no teníamos ley, ¿verdad? Para algunos nuestra conciencia era la ley, la moral, la buena conducta, etcétera, pero aún a esa traicionamos por el pecado, no podíamos cumplirla. Entonces, por eso dice Pablo acá, porque lo que hago no lo entiendo, dice, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco eso hago. O sea, el pecado me lleva cautivo a hacer algo que no quiero, ¿verdad? Entonces, y dice en el 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, dice, no habita nada bueno. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis hermanos. No habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, en la ley de Moisés, el pecado era visible, era descubierto, era una ley severa, que si alguien era cachado cometiendo una falta de la ley, pues era apedreado, ¿verdad? Hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. Entonces no solamente son los 10 mandamientos, sino que habían 613 mandamientos en los cuales habían penalizaciones si se faltaba o desobedecía a alguno de ellos. Entonces la ley del Espíritu nos lleva a descubrir de que en mí no hay nada bueno, ¿verdad? Porque el querer está presente en mí, dice, pero al hacer el bien no, porque a veces el pecado nos lleva en las pasiones a desobedecer. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Eso señalaba la ley, ¿verdad? Porque en el hombre interior, dice el versículo 22, me deleito con la ley de Dios, ¿sí? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. Es decir, al final lo que yo resulto haciendo, dice que hace guerra contra la ley de mi mente, la cual me dicta que eso está malo, y me hace prisionero de la ley del pecado. Entonces se va a hacer la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? Porque así dice aquí, ley del pecado que está en mis miembros, dice el versículo 23. Y entonces aquí es donde viene Pablo y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Porque hasta ahí venimos hablando de la ley de Moisés y el efecto que hace en el hombre, ¿verdad? En este caso los israelitas lo experimentaron a lo largo de muchos siglos, y el resultado es ese, ¿verdad? Por eso es que cuando los fariseos llevaron a la mujer y que cacharon en adulterio y ya con las piedras listas, ¿qué dices tú? Porque Moisés nos dijo que esta clase de mujer debería de morir. Pero como Jesús sabía que ninguno hasta la fecha había cumplido la ley y que habían faltas en ellos, en ese hombre interior, dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y ahí fue el asunto, ¿verdad, hermanos? Porque entonces ya va sobre lo que no se ve, sobre lo que no se ve. Y eso es lo que el Señor hizo ver en ese pasaje, ¿verdad?
que la mujer había cachado un acto visible, pero aquellos otros habían pecado, pero no era visible, ¿verdad? Sino que era en su conciencia estaba ese pecado que solo Dios conocía, que solo Dios podía descubrir, y ellos se sintieron redargüidos, ¿verdad? Y es ahí donde el hombre es puesto delante de Dios, y es donde vemos que la aparición del Hijo de Dios venía a descubrir el pecado interior del hombre. ¿Para qué? Para ser sanados, para ser restaurados. Y es la manera como el Señor pues trabaja, ¿verdad?, por medio de su Espíritu en nosotros. Y es ahí donde somos descubiertos muchas veces que estamos faltos, ¿verdad? Y necesitamos a Jesús. Y esa es la expresión que, bueno, surge del apóstol Pablo, ¿sí? Aquí encontré el pasaje en Juan 8:3 de la mujer que les hablaba. Dice, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué pues dices? ¿Tú pues qué dices? Y lo decían para ponerlo a prueba. Pero voy de una vez a la frase, a la expresión que nuestro Señor Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Y dice, al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio de ellos. Al final se quedó solo ella con Jesús, que era el que sí la podía condenar o salvar. Y en la versión en inglés dice que no menciona en español de las Américas, dice: y al escuchar ellos esto, y siendo redargüidos o señalados por su propia conciencia. Qué tremendo, ¿verdad? Su neidesis, dice, por su propia conciencia se fueron, desde el mayor hasta el menor. Entonces, y eso es lo que Jesús viene en la obra preciosa que Él viene a hacer, a darnos salida, hermano, porque el problema está dentro de nosotros, no en el pecado que hacemos afuera. Ese solo es lo que se mira, sino la ley de Cristo. Él le vino a dar el verdadero sentido a la ley, el mandamiento que el Hijo vino a dar iba a ser más demandante que la ley de Moisés. Ahorita vamos a explicar un poco más eso. Entonces, el apóstol Pablo dice, nos habíamos quedado en el versículo 7:24: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta: gracias a Dios, dice el versículo 25 de Romanos 7, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, si Cristo no viene, hermano, nosotros seguiríamos en una condenación por el pecado. Por eso dice en Romanos 8:1: por tanto, dice, ahora, mi hermano, antes no, en la ley de Moisés no se podía, pero ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Señor le viene a devolver al hombre cuando el hombre le da entrada en su corazón y se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. El Señor le devuelve la voluntad
que había sido tomada por la carne, para que ahora él pueda decir no al pecado. Y hay un redarguir, una tristeza cuando uno lo hace, hermano, porque sabe uno que ya no es del mundo, sino que ahora es hijo de Dios, y hay una ley adentro de uno. La ley antes era exterior, escrita en tablas, dice. Ahora, dice Corintios, ha sido escrita en nuestros corazones. Nosotros como gentiles ni siquiera conocíamos la ley de Moisés. Es más, ni la conocemos hasta que vamos leyendo la palabra y entendemos cómo es. Pero no crecimos en esa enseñanza. No crecimos en esa instrucción. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora nos pusieron una ley que los judíos rechazaron, que los israelitas rechazaron al rechazar a Jesús. Y nos pusieron la ley del Espíritu. Y es lo que dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que el Hijo de Dios ya no va tras el pecado, el que ha nacido de nuevo, sino que el pecado lo puede alcanzar a él, que es distinto, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos abogado y nos arrepentimos. Antes nosotros teníamos la maquinita interna que nos impulsaba, nos esclavizaba y nos llevaba. Ahora no. Cristo dice, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí lo explica en el 3, Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí o he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque antes los corderos que se ofrecían por el pecado solo eran un anuncio del Cordero que iba a venir, y cubrían el pecado de ese momento, pero no lo quitaba, porque volvían otra vez y había que llevar un cordero. Entonces, hermano, ahora entendiendo esto, ¿a qué ley hemos sido entregados ahora? Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, hemos sido entregados a una clase de doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es ese mandamiento? Hemos sido entregados a los mandamientos del Hijo, hermano. Quiero ir primero a Hebreos 8, porque ahí está el cumplimiento, explica el cumplimiento de una promesa que está en Jeremías, ¿verdad? Y en Isaías, que dice, porque reprochándolos, él dice, o sea, el Padre, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ahora explica cuál es ese pacto. Ese es el nuevo pacto, dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermano, el judío no tiene esta ley ahorita. El israelita no tiene esta ley ahorita, que ahí se anunció en Hebreos y que estaba anunciada en Jeremías. ¿Por qué no la tienen? Porque rechazaron a Jesús, porque Él es el mediador de un nuevo pacto y que trae una nueva ley y un nuevo sacerdocio. Ellos no lo tienen por eso hoy. Ellos se quedaron con la ley de Moisés, que ya está por desaparecer, ya ha envejecido, dice Hebreos. Pero nosotros ahora podemos tener esa bendición del nuevo pacto, porque al ver el Señor
que por medio de la ley nadie podía cumplirla, entonces dijo: voy a enviar a mi hijo y voy a hacer un nuevo pacto. Aquel que le reciba, le voy a poner mis leyes adentro y ese las va a poder cumplir. Y entonces dice: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque de esa manera lo vamos a poder agradar. Y ninguno de ellos, dice, enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo: ¿conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Quiere decir entonces, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mire qué bendición y qué delicioso es esto, mi hermano. Que ahora el Espíritu nos enseña a nosotros y nos explica quién es el Señor, nos hace caminar en su verdad, nos guía, nos habla a nuestras espaldas. Dice Isaías: y oiréis una voz que te dirá si es por la derecha o si es por la izquierda. El camino por el que debes de andar. Les conviene que me vaya, dijo el Señor, porque entonces Él les enviaré mi Espíritu, el otro Consolador, que les enseñará todas las cosas. Hermanos, no podemos extraviarnos hoy día ante tanta confusión que hay, ante tanta doctrina. Hermano, usted tiene adentro el Espíritu de Dios que le enseña y Él mismo le certifica lo que usted está oyendo, si es de Dios o no es de Dios. Y así dice en 1 de Juan: la unción que está a vosotros os enseñará las cosas y no tendréis necesidad de que nadie les enseñe. No se refiere a rechazar siervos de Dios de ninguna manera. Se refiere a que el Espíritu adentro le va a certificar a uno si esa es una enseñanza de Dios o no la que uno oye. Y usted tiene que estar bien seguro de eso, tomándose del Señor, de que usted está siendo enseñado por el Señor. Usted está siendo guiado por el Señor a la sana doctrina. Por eso hay que leer la palabra, no para quedarse en la letra, sino para entender el espíritu de la letra. Eso era lo que Jesús explicaba cuando estaba con la gente. Les explicaba el espíritu de la palabra. Por eso la gente decía: ¿de dónde tiene tal autoridad para decir lo que dice? Porque ese mismo pasaje se lo oían a los fariseos en las sinagogas, hermano. La misma ley. Los profetas, los salmos. Pero cuando Jesús lo explicaba, y esa es la diferencia del que habla con la unción del Espíritu, hermano, explica el espíritu de la palabra y ese es el que le enseña a uno. Ese es el que va haciendo cambios en el hombre, el que te va poniendo frente a la verdad como un espejo y le muestra a uno su condición. Dice: Señor, así como estoy, no me gusto y no te agrado y no te gusto. Entonces hace cambios, toma decisiones, echa mano de la vida eterna, echa mano del poder de Dios y ya no es el mismo. Entonces, hermano, la ley, la nueva ley, los mandamientos que ahora tenemos nosotros, que no éramos judíos, y que el judío también tiene que recibir a esto hasta que reconozca a Jesús. Ahora nosotros podemos entender qué es lo que le agrada a Dios. Y es ahí donde nosotros vamos a ir conociendo y podemos ver de que el mandamiento que trae el Hijo ahora es más fuerte que el de la ley de Moisés. Pero nos dieron el entendimiento y la capacidad para obedecerlo. Porque de manera así rápida y sencilla podemos ver un ejemplo. Mateo 5:21. Hablando de esos mandamientos del Hijo, no los vamos a ver hoy por causa del tiempo, pero en otra ocasión los veremos, o estúdielos. Mateo 5:21 dice: Mateo 5:21. Ustedes se recordarán que en el Mateo 5, que le llaman el Sermón del Monte, habla de las bienaventuranzas, pero ahí también Jesús vuelve a hablar de los mandamientos, explicando el sentido de la ley. Y dice:
en el 5:21. Ustedes han oído, dice, que se dijo a los antepasados, no matarás. Y era obvio que si alguien mataba y lo cachaban, pues lo llevaban ante el sacerdote, ante los ancianos, y con 2 o 3 testigos lo hallaban culpable y lo apedreaban. Y entonces dice, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, dice, porque lo llevaban a una corte. Pero viene el 22 y miren, esto es lo interesante. Y viene Jesús, dice, pero yo les digo, ahí viene el mandamiento del Hijo, que todo aquel que esté enojado, mire, con su hermano, será culpable ante la corte. ¿Qué corte? Ya no hay un sacerdote, ya no hay jueces, ya no hay ancianos, sino ante la corte celestial. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Hermano, esto no es solo así. Ahora tenemos que ser más cuidadosos de cómo tratamos a aquel que no nos cae bien. Para empezar, tenemos que procurar, dice la palabra, agradar a los hombres. En lo que de vosotros dependa es estar en paz. Ahora es más demandante esta ley. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda, porque mire, puede ser que uno diga, bueno, va a ser el loco y todo, pero si tú eres hijo de Dios y vas a presentar tu ofrenda al Señor en el altar, ¿verdad? Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Fíjese, y eso es diferente, ¿verdad? Que yo tenga algo contra alguien, que si tienen algo contra mí. Deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, o sea, deja tu ofrenda, pero para que sea recibida, después de que la dejes y te vayas de ese lugar, ve, dice, y reconcíliate primero con tu hermano, porque tal vez tu hermano tiene algo contra ti y te ha perdido perdón y tú no lo has querido perdonar, ¿verdad? Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire, entonces ya la ofrenda la habías dejado, pero ahora sí, Señor, ahora te la presento. Gracias, Señor. Ya perdoné a mi padre, ya perdoné a aquel que me defraudó. Me había pedido perdón, pero no había podido, no había querido. Ahora puedo. Y va también sobre el que ofende, ¿verdad? Porque dice, si llamas insensato, idiota, hermano, palabras, hay más groseras que esas. Es como que fuera un homicidio ante la ley de Moisés. Así lo cataloga ahora la ley del Espíritu en el mandamiento, en estos mandamientos que dejó el Hijo. Y así podríamos hablar, dice en el 27, uno más, porque hay más mandamientos. Pero ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice, que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mi hermano, ¿de qué profundidad tendría que ser la mirada hacia una mujer para ser comparado con un adulterio? Entonces ahí va a los varones, ¿verdad? A nosotros los varones. Esta ley es más demandante, hermano, más profunda, de tal manera que dice, si tu ojo derecho te hace pecar, es decir, no puedes dejar de ver, arráncalo y tíralo. Aquí dice el que mira a una mujer, porque ahí pues no había Facebook, no había televisión, entonces la miraban pasar. Pero ¿qué tal las imágenes que ves en el celular? ¿Qué tal los programas que ves? ¿Qué tal si hablamos de lo que ves en las redes sociales? Hermano, si te está llevando a codiciar a una mujer y ya te ves con ella, dándole ocasión a la carne y a la lujuria, te puedo decir
de que es como fallar en la ley de Moisés, de no cometer adulterio. Te llevan ante la corte y ¿sabes qué es lo peor? Que hay un acusador y va a tener razón. Pero bendito el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, pero gracias doy al Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque me ha librado de esta ley de muerte, de pecado y de muerte. Entonces podemos ver de que Pablo lo explica en Romanos 13, del 8 al 10. Esta ley que estamos hablando, estos mandamientos que estamos hablando. Romanos 13, del 8 al 10, dice así: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, mi hermano, el amor siempre va a ser una deuda en nosotros. Por eso tenemos que estarla pagando. No podemos dejar de amar. No es nuestra fuerza, no es nuestro amor, porque ese es un amor muy fugaz, temporal. Pero cuando es en el amor del Señor, que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo cree, que confía en aquel que nos ayuda a ver con los ojos como Él ve a los otros, entonces en ese amor sí podemos cumplir la ley, porque dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y mira lo que dice el versículo 13:8, porque esto dice: no cometerás adulterio. Se recuerda que lo habíamos leído en Mateo 5. No matarás, también lo habíamos leído en Mateo 5. No hurtarás, ese no lo leímos, pero hay más en Mateo 5. No codiciarás, eso está en la ley de Moisés, dice. Y cualquier otro mandamiento, es decir, el resto de la ley, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo explico. Por ejemplo, cuando dice no matarás, ¿por qué dice que se cumple la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si él te ha hecho un mal, el Señor dice: ama a tus enemigos. No lo mates en tu mente, en tu corazón. No lo odies. No lo llames idiota. No te veas ya a él planeando cómo vengarte, sino que entrégate al amor, a esa deuda de amor que siempre va a estar ahí. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas palabras se resume, dice. Tiene que ver con el prójimo, el no matar. Tiene que ver con el prójimo, el no adulterar. Con una mujer que ves pasando ahí, o ves imágenes, que por cierto, guarda tu corazón y tus ojos de no hacer. Porque entonces tiene que ver con tu prójimo, o con ver la mujer de tu prójimo. Ahí es donde puedes decir: Señor, sana mi corazón, perdóname por esa codicia. Tengo debilidad en esto, Señor, ayúdame. Y la palabra y el Espíritu te van a ayudar a descubrir dónde está el origen que no te deja cumplir la ley del Espíritu, porque está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, hermano, no es que no andemos sin ley. Ya no tengo yo la ley de Moisés, no. Ahora andamos en una ley superior, que es la ley del Espíritu, la ley del nuevo pacto. Esa ley que ya escribieron en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, nos va a advertir cuando estamos trascendiendo algún límite. Y te va a decir: no lo hagas. Por amor al Señor y por amor a mi prójimo, no lo voy a hacer. Ahí vas a cumplir la ley. Por eso el Señor dijo que toda la ley está encerrada en 2 mandamientos. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, que es similar, dijo el Señor: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos a qué ley hemos sido entregados ahora. Bendito el Señor, porque ahora Él nos ha auxiliado, nos ha socorrido, nos ha puesto no solo la ley en nuestro corazón, en nuestra mente, que bendito sea Dios, nos detiene, nos hace sentir mal cuando fallamos, porque en esta ley
tenemos la gracia de Dios, que si pecamos, tenemos abogado. No tiene un juzgamiento ahorita de venir y que nos van a apedrear y a condenar. No. Sino si nos arrepentimos, abogado tenemos, dice. El abogado está ahí, pero no va a actuar si no te arrepientes. El abogado está ahí listo, pero déjame decirte que también está el acusador. Entonces, vengamos al Señor, que Él examine nuestras intenciones y entonces limpiémonos. Es como la Santa Cena, es un juicio también, hermano. No la tomemos indignamente. Nadie puede presentarse limpio delante del Señor. Todos llevamos faltas. No dejemos de tomarla, pero vengamos al Señor y digámosle: Señor, perdóname, Señor. Límpiame, yo sé que te he fallado. Y creo en tu sacrificio, en tu sangre preciosa, que tú me perdonas, Señor. Yo me arrepiento y toma la Santa Cena. Porque si no lo haces, hermano, dice que juicio comemos y bebemos. Entonces, porque eso debería tomarlo indignamente. Pero bendito sea el Señor, que nos libró de una ley que no nos dejaba obedecer, que era la ley del pecado y de muerte. Que nos libró de una esclavitud que no nos dejaba acercarnos a Dios. Y Dios ahora nos ha dado esa libertad. Y pronto vamos a ser libres de este cuerpo, ¿verdad? Esperando ya solo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Regalos que el Señor tiene para nosotros, mis hermanos. Vale la pena padecer para no pecar. Dice que en Hebreos que nos despojemos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, hermanos, vamos a alcanzar el premio y el galardón. Bien, mis amados hermanos, gracias por acompañarme en esta palabra. Oramos al Señor y también vamos a poner las peticiones. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la obra preciosa que estás haciendo en nosotros, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está ahí auxiliándonos, perfeccionando la imagen de tu Hijo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy venimos poniéndote las peticiones que nuestros hermanos han trasladado. Hermana Maciel pide oración por su salud y para que los médicos la puedan diagnosticar. Gustavo Abel por su salud. Lisette Isabel por su salud. Jorge Bellman por su salud, tiene diabetes. Ivonne de Bellman por su salud. Oscar Andrade por su salud. Hugo por su salud. Michelle por su salud. Oscar Figueroa Lemos por su salud y pronta recuperación, tiene 8 años y fue operado de sus oídos. Joseph Bellman, oración por su salud, está enfermo de su cabeza. Ana, oración por su salud, tiene 11 años. Jonathan Galindo, por sanidad. Jimmy Galindo. Rosa María, oración por sanidad. Clemencia pide oración por sanidad, se encuentra internada en el hospital. Cristian Clavería, oración por la sanidad de sus ojos. Kevin Gutiérrez, oración por sanidad de su mandíbula y clavícula, tuvo un accidente. Bertalina Morales, oración por sanidad y pronta recuperación, fue operada de una rodilla. Dorcas también pide oración por sanidad. Elubia por su salud, oración por la sanidad de Josué, le diagnosticaron problemas de corazón y está lastimado de su rodilla. Araceli Martínez dice oración por la sanidad de Griselda y por la sanidad de Cecilia, que no haya derrame. Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo hoy nos presentamos, Señor, sabiendo que tú eres bueno y nos permite, Señor, acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia. Te venimos suplicando, Señor, te venimos pidiendo por estas necesidades que hemos hablado y presentado delante de ti, Señor. Sé propicio, Señor, en cada una de ellas. Provee, Señor, para esos exámenes, provee para diagnósticos, provee para medicina, Señor. Pero sobre todo, papito lindo, provee sanidad, Señor. Provee sanidad, Señor, en esos cuerpos, Señor, que están atravesando por enfermedad. De mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús.
También hermanos que piden por oración de provisión económica y de trabajo. Jorge dice oración por provisión de trabajo y por problemas económicos. Igual Midian, oración por provisión de trabajo. Ivonne, por problemas económicos. Jenny, oración por problemas económicos. Su jefe no le ha pagado, dice. Oscar Andrade, oración por problemas económicos. Hugo, oración por provisión de trabajo y problemas económicos. Michelle, oración por problemas económicos. Oscar, oración por problemas económicos. Y Byron, oración por su trabajo. Padre, tú eres el dueño de oro y la plata, Señor. Te pedimos, Señor, tu provisión para mis hermanos, Padre. Por favor, Señor, abre las puertas, abre las ventanas de los cielos. Aquel que está pidiendo trabajo, provéele, Señor. Sorpréndelo, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Y que no falte tu provisión, Señor. Y aquella hermana que no le ha pagado su jefe, Señor, toca el corazón de este hombre, Señor, para que pueda darle lo que es justo, Señor. Toca su corazón, Padre, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Asimismo, Padre amado, venimos pidiéndote, Señor, por las necesidades de salvación y liberación espiritual. Pide Jorge. También Ivonne tiene el problema de vicios. Jenny también pide por salvación, problemas de vicios y liberación espiritual. Oscar, por salvación, problemas de vicio y liberación espiritual. Hugo Lemus también pide por su esposa. Su esposa practica brujería. Dice, Señor, auxilia a este varón, Señor, y rescata su matrimonio, su familia, Señor. Dice Ana de Paz, oración por salvación, problemas de vicio y liberación espiritual. Michelle, también problemas de vicio y liberación espiritual. Su suegro practica brujería, dice. Oscar Figueroa, oración por la salvación de su papá, problemas de vicios y liberación espiritual. Oscar, por salvación. Joseph, por problemas de violencia y liberación espiritual. Ana, por liberación espiritual. Katy, por oración por salvación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote, Señor, que en cada una de estas personas, Señor, tú te manifiestes y los salves, Señor, los saque de su pecado, los saque de toda esclavitud, de toda contaminación, Señor, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para traer libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, abrir cárceles. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que saques de ataduras del diablo, Señor, de vicios y de espíritus inmundos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están atrapados en esto y en brujería, Señor, y los traigas al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor, y rompas toda maldición y puedan nacer de nuevo y conocerte a ti, como dice la Escritura, Señor. También piden por restauración familiar y de su matrimonio. Paola pide eso. Erling también pide por la vida de su tío Antonio, que sea restaurado. Gustavo pide por la restauración de su matrimonio y restauración personal. María Alejandra por llenura del Espíritu Santo. Lizeth Isabel, restauración de sus hijos personal y que sea llena del Espíritu Santo. Jorge pide también restauración de su matrimonio, de sus hijos y personal. Ivonne lo mismo. Jenny pide restauración personal. Oscar Andrade, restauración matrimonial de hijos y personal. Lo mismo pide Hugo, Ana, Michelle, Oscar también pide por restauración personal, igual que Joseph, Ana. Alex, oración por restauración matrimonial. Kevin, por restauración personal, se encuentra detenido en Santa Rosa. El lunes tiene su primera audiencia. Oración por su vida espiritual pide Byron, por sus hijos, Byron Javier y Kevin Javier. Dorcas, por restauración personal y sanidad de su alma. Crisda, oración por su vida. Y Damaris, por la vida de su hijo y por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, mis hermanos que se han entregado a ti, Señor, y conocen tu nombre, Señor, hoy puedan, Señor, recibir una porción especial de tu Espíritu para ser restaurados, Señor.
Ayúdalos en sus matrimonios, Señor. Ayúdalos con sus hijos, Señor. Padre, que tú te glorifiques y hagas una obra maravillosa en cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por la audiencia que va a tener mi hermano que se encuentra detenido en Santa Rosa, hermano Kevin. Padre, ayúdalo, Señor. Muéstrale tu voluntad, tu poder ahí donde se encuentra, Señor. Sabemos que él también está siendo tratado en su corazón y en su alma. Auxílialo, Señor. Te lo suplicamos todo. Y que la ley de tu Espíritu en Cristo Jesús, Señor, llene nuestros corazones, Señor, y nos conduzca para agradarte en todo lo que hagamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.